A día de hoy ya se ha convertido en algo común el tener pérdidas de conexión a Internet, ya sea en nuestro hogar, lugar de trabajo o incluso en otros lugares externos. Esto afecta independientemente del sistema operativo instalado o dispositivo en cuestión que estemos gastando en ese momento. Y aunque en ocasiones estemos conectados a una red y no dispongamos de Internet, ¿sabes cómo puedes identificar si ocurre un problema en el tráfico de navegación? En este vídeo te enseño cómo puedes identificar y diagnosticar tu red con la herramienta Tracer de Windows. Sed bienvenidos un día más al canal de FCompomix y sin más dilación, comenzamos. Y es así, hoy en día, con la saturación de dispositivos que se conectan a Internet, ya se ha convertido en algo normal que constantemente tengamos pérdidas de conexión sin identificar dónde podía estar el error. Una de las opciones, las cuales nos ayuda a identificar dónde puede localizarse, es mediante el comando Tracer de Windows, Tracer root en Linux. Y ahora te preguntarás, ¿en qué consiste Tracer? ¿Qué es Tracer y para qué se utiliza? Esta herramienta se encarga principalmente de diagnosticar cada salto que realiza tu PC para llegar a un punto de destino, es decir, cuando ejecutas la aplicación, Tracer primero valida que el host de destino es correcto. Tras esto, realiza paso a paso por qué nodos viaja esa petición hasta llegar a su destino. Esta opción es ideal a la hora de identificar en nuestra conexión la ruta que toman los paquetes de datos desde nuestra computadora hasta un destino específico en la red. Tracer se ejecuta directamente en la consola CMD. La ventaja de este comando es que no requiere de privilegios de administrador para realizar el diagnóstico, ya que no va a modificar archivos ni ficheros, únicamente trabajará con funciones de red. En este caso, vamos a centrarnos en cómo puedes ejecutar esta herramienta en Windows. No obstante, te enseñaré en otro vídeo cómo puedes ejecutar esta misma acción en Linux. Ahora que sabemos qué es Tracer, vamos a hacer una prueba de cómo funciona. No te asustes, ya que su sintaxis no es nada de otro mundo. Primero de todo, abre la línea de comandos y escribe Tracer seguido de la dirección IP o el nombre del dominio al que deseas hacer el seguimiento. Si quieres hacer ping a una página web, te aconsejo que insertes el nombre del dominio. En cambio, si lo que quieres es diagnosticar un host o servidor, te aconsejo que agregues la dirección IP. Pero eso no es todo, ya que Tracer incluye opciones y modificadores que puedes utilizar para obtener información específica, como por ejemplo, seleccionar un máximo de saltos, asignar un tiempo máximo de espera por cada salto, o incluso forzar IPv4 o IPv6. Pero estas opciones ya son algo más avanzadas, no vamos a centrarnos en estas. Interpretando los resultados de Tracer. Tras ejecutar Tracer, nos proporciona una lista detallada de todos los saltos que nuestros datos hacen para llegar al destino. Cada línea representa un nodo en el camino y nos muestra el tiempo que tarda en llegar a ese nodo. También nos proporciona las direcciones IP de cada nodo y en muchos casos los nombres de dominio asociados. Aprender a interpretar estos resultados es fundamental para entender la calidad de nuestra conexión a Internet y para diagnosticar cualquier problema que podamos estar experimentando. Ten en cuenta que Tracer puede ser una herramienta increíblemente útil, sobre todo en situaciones donde tengas un pin elevado, tu conexión sea demasiado lenta o incluso problemas con la conexión a nodos o páginas web. Conclusión: Tracer puede ser tu mejor amigo cuando se trata de resolver problemas de Internet, ya que su principal objetivo consiste en diagnosticar en cualquier momento dónde puede ocurrir un error de trazabilidad en tu conexión. Y esto es todo. Ahora puedes comprobar de alguna forma esos problemas de Internet diarios con el comando Tracer en Windows, una herramienta poderosa para cualquier persona interesada en comprender mejor cómo funciona Internet. Espero que este vídeo te haya ayudado mucho a comprender cuál es el camino que realiza una petición a un recurso de Internet. Cualquier duda o sugerencia, no dudes en dejármela por comentarios. Si te gustó este vídeo, no dudes en darle a like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más contenido relacionado con la informática y sus derivados. Un saludo y hasta el próximo vídeo.